webinar que organitzem la Cambra de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Pitaya Business. El meu nom és José Antonio González, soc el director del Centre de Serveis a les Empreses de la Cambra i, lògicament, a la vostra disposició per tot el que necessiteu. Pitaya Business és una potenciadora de negoci que ajuda les empreses en el seu procés de creixement, però ara, en tot cas, la ponent us explicarà millor qui són, a què es dediquen i què us ofereixen. Informar-vos que com a partner de la cambra, que és Pitaya, us ofereix unes condicions exclusives i interessants per vosaltres en el cas que necessiteu contractar algun dels seus serveis. El webinar que avui realitzarem porta per títol, com esteu veient aquí en aquesta primera diapositiva, com ser una companyia data-driven. Crec que serà una ponència molt interessant i espero que sigui de l'agrat de tots vosaltres. La ponent del webinar serà la Verònica Ferrer, que és empresària i CEO de Pitaya. En quant al funcionament del webinar, el que farem és... La Verònica farà la presentació tota seguida. Al final de la presentació concentrarem les preguntes que tingueu i les respondran totes al final. Estem gravant la ponència també per si algú no pot quedar-se tota l'estona o per si la vol revisar amb posterioritat. I també farem una petita enquesta al final de tres preguntes només per saber com ha semblat el webinar. I per últim, si algú vol que se li enviï la presentació, si algú vol que se li enviï el vídeo d'aquesta ponència, doncs, sisplau, demaneu-lo amb el correu que veieu aquí, a veronica@pitayabusiness.com, i ells us enviaran aquesta ponència. Per part meva, res més, Verònica. Al final, quan acabis, anirem al torn de preguntes i intentarem resoldre-ho tot. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, primer de tot, moltes gràcies, José Antonio, per la introducció i també moltes gràcies a la Cambra per crear aquestes iniciatives, per compartir experiències i coneixement. Primer de tot, presento, como bien ha dicho José Antonio, la haré en castellano porque me consta que hay alguien de Madrid entre la audiencia y así se entiende bien. Como ha dicho José Antonio, soy la CEO de Pitaya. Pitaya es una potenciadora de negocio que tenemos sede en Barcelona, aunque trabajamos tanto para Barcelona como Madrid. Y como bien indica nuestro claim, potenciamos negocios, ¿vale? Nuestro foco es en potenciar negocios, hacerlos crecer y sumar a equipos directivos y a C-level que funcionan bien, pero quieren dar un paso más en su compañía. La ponencia de hoy es cómo ser data-driven. Y no solo cómo ser data-driven, sino cómo ser data-driven hoy, porque es algo que las compañías empiezan a necesitar ya. Haré la presentación, compartiré con vosotros y con vosotras algunos conceptos, aproximadamente serán media hora, 35 minutos, y luego, como muy bien ha indicado José Antonio, abre el turno de preguntas, de debates, de comentarios para generar conocimiento compartido. Dicen que no hay nada peor como la solución perfecta para un problema mal planteado. Y de hecho, en evidencia es así. Y también dice nuestro amigo Edwards que sin datos no somos más que otra persona con una opinión. De hecho, también hay un dicho por ahí que dice que la estadística es la única ciencia que afirma que si tu vecina tiene 2 coches y tú ninguno, tenéis uno cada una. Pero bien, eso no sé si tiene que ver con el data, pero siempre me hace mucha gracia esa afirmación. Así que sin datos no son más que opiniones. De hecho, se habla mucho ahora de cómo ser data-driven, pero en realidad, ahora que no nos oye nadie, las compañías y las figuras directivas
llevan años tomando decisiones en función de los datos, en función de la facturación, en función de las previsiones, en función de los indicadores clave. ¿Cuál es entonces la diferencia o por qué está encima de la mesa? Pues probablemente porque en los últimos años se ha abierto una ventana y una capacidad muy grande de conseguir datos. Entonces los datos ya no es ese informe que llega a nuestra mesa a final de mes, sino los datos están en todas partes y se están generando continuamente. Entonces el reto empresarial es coger esos datos y traducirlos a algo que sea efectivo para el negocio. Así que data driven quizá lo somos todos ya, pero se trata precisamente de afinar y de llevarlo a otro nivel. Estamos también en un contexto, como bien sabéis, de transformación digital, que se habla de las organizaciones, aunque en Pitaya preferimos referirnos a ella como actualización digital. El hecho es que la palabra transformación, no tenemos nada en contra, pero suena a que es una cosa que sucede una vez y ya está. ¿No? Pues, oye, no, tú te has transformado, sí, yo ya me he transformado. Pero con actualización se entiende el concepto de que cuando tú te descargas una app, no sé si os habéis descargado una app recientemente, veis en el móvil pues que es la última versión y pues está bien, pero tú entiendes que es la última versión hasta que salga la siguiente actualización. Pues bien, la transformación digital la planteamos como una actualización digital, porque no es algo que hagas una vez y ya está, o que hicisteis o que se hizo una vez y ya está, sino es algo que se ha de hacer de manera constante. Entonces, en un panorama mundial de actualización digital, los datos son el lenguaje. ¿Y qué significa ser data driven? Pues principalmente una compañía data driven recoge los datos de manera masiva y ahí es esa diferencia porque por datos nos hemos basado siempre, pero los recogemos de manera masiva, los traducimos y comprendemos y se toman decisiones basadas en el análisis de datos. Si en realidad es sencillo, se cogen los datos, traducen y comprenden y tomamos decisiones en función de datos. Se habla de que es el modelo de futuro, pero es un modelo presente, el modelo de los datos. La pregunta es, ¿cómo ser hoy, ahora, ya, al salir de este webinar, una compañía data driven? Pues bien, hay varios conceptos clave que hablan los expertos de datos que está bien estar familiarizados como compañía. Lo primero es la cultura digital o cultura de datos. Se habla mucho de cultura, la cultura empresarial, la misión, la visión, los valores. Sí, está bien y ese es el core, pero lo bueno o lo malo de la cultura es que exista, esté definida o no, y que se traduce en lo que se respira en la compañía. ¿Y qué significa lo que se respira en la compañía? Pues en cómo se hacen las cosas en la casa. Desde de qué manera se plantean las reuniones, desde qué manera se plantea la innovación, desde cuáles son nuestros procesos y nuestra organización interna. Entonces, la cultura ha de ser digital, dicen que es actualizada, permeable, abierta a la innovación. Sin la cultura adecuada en la organización, es muy complicado introducir cualquier cambio o cualquier introducción. Os lo habréis encontrado quizá alguna vez durante este recorrido. Pero hay otros conceptos como fuentes de datos, diccionarios de datos, decisiones data driven, softwares y la implementación. Cuando hablamos de cultura digital hablamos de datos. La cultura siempre empieza en dirección. Son las figuras directivas, son las que marcan de una manera más o menos consciente la cultura. Aunque empiece en dirección, lo ideal es sistematizar la cultura. ¿Qué significa? Pues que aunque la manera de hacer la marque dirección, esas maneras, digamos, esos rituales, esa manera de entender las cosas, hay que traducirla para que esté presente en los procesos de la organización. Por ejemplo, si nuestra cultura da importancia
a la honestidad y la transparencia, pues está muy bien que se diga y que la figura directiva sea honesta y transparente, pero debe haber un software que nos dé la información de manera honesta y transparente o una manera fácil de acceder a la información. De esta manera, aunque la figura directiva no esté presente, la organización seguirá siendo transparente. Entonces, el reto de la cultura no es definirla, sino institucionalizarla, plasmarla, hacer que las cosas pasen, estén o no presentes las figuras clave de la organización. El primer paso es institucionalizar la cultura. Pero luego, la cultura, puede haber una cultura institucionalizada que sea la que nos convenga o no. Cuando hablamos de cultura de datos, se basa principalmente en que desde dirección general entendemos que los datos son una herramienta clave para encontrar soluciones y respuestas de nuestro negocio. Y como buena institucionalización de la cultura, no es solo algo que se piensa desde dirección, sino que se ponen mecanismos para que esto sea así. ¿Qué mecanismos? Pues ahora veremos algunos mecanismos que desde dirección se pueden implementar desde ya para sistematizar esa cultura de los datos. Está el concepto de fuentes de datos. Las fuentes de datos, tenemos la cultura de los datos, esencial, no solo tenerla, sino plasmarla para que se esté en todos los procesos de la organización. Y existen las fuentes de datos. Las fuentes de datos son aquellos mecanismos a través de los cuales obtenemos datos. Hay fuentes de datos muy evidentes y que se están utilizando, y a veces existen también fuentes de datos que potencialmente podríamos utilizar, pero no les estamos sacando provecho. Son un ejemplo, pues puede haber ahí fuera pues, estudios de mercado, información sectorial que no estamos sacando partido, o internamente puede ser que haya fuentes de datos que están ahí y no estamos utilizando. También sucede que a veces utilizamos fuentes de datos, los datos los tenemos, pero no hacemos nada con ellos. De hecho, esto es una situación bastante habitual. Hay un hecho que es, no sé, por qué, por ejemplo, ¿por qué pedimos el cumpleaños de nuestros clientes y luego por el cumpleaños pues no hacemos nada? Entonces, la clave no es solo ver qué fuentes de datos tenemos en la organización, pues desde CRMs, RPs, informes, pues plasmar, no sé, procesos informales o encuestas que se hacen, pues que quede plasmado, monitorización de mails. Y hablamos de así, de cosas, digamos, más tradicionales, pero por ejemplo Microsoft está sacando un software que es capaz de, en función de estudiar el flujo de todos los correos electrónicos de la organización, de hacer un mapa y entender qué áreas se están relacionando con qué. Si hay una transición de información muy grande, por ejemplo, desde el área de people hasta marketing o no. Entonces, con un mapa es capaz de trazar todas las comunicaciones que se están desarrollando dentro de la organización y ver flujos. O, por ejemplo, tiene una inteligencia artificial que es capaz de ver tu calendario y darte recomendaciones. Por ejemplo, Verónica, tienes muchas reuniones esta semana, no te has dejado ningún espacio para focus time, ¿no? Que es el tiempo de dedicación. O puede hacer un estimado y una estadística de toda la compañía de qué cantidad de reuniones están habiendo, cuántos mails están enviando, qué espacios o no de producción estamos dejando, de manera que en fuentes de datos no solo existen los más tradicionales, sino que no paran de evolucionar. Como sea, la clave es entender qué fuentes de datos tenemos, a cuáles podríamos acceder y, sobre todo, cuáles de ellas responden a nuestras preguntas de negocio. Pero para hacer buenas preguntas, que como sabéis dicen que es la clave, ¿no? de cualquier figura directiva, no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas y obviamente tener un equipo bueno alrededor que sepa contestarlas. Existe la taxonomía de los datos o diccionario de los datos. Si vais a una compañía y le preguntáis al responsable de logística qué tal va la logística de la compañía, ¿vale? Vais a la fábrica y decís, oye,
¿Qué tal va la logística? Pues probablemente esa figura pensará en la logística desde el momento en que pide materias primas a sus proveedores y llegan a la fábrica, pues te puede decir bien o mal. Si le preguntamos a la directora comercial qué tal va la logística de la empresa, muy probablemente ella piense en el recorrido que hace la mercancía desde que pasa un pedido al almacén hasta que le llega al cliente. Pero si le preguntamos a la CEO de la empresa qué tal la logística, ella verá el global. Todos están en lo cierto, ¿vale? Todos tienen una opinión fundamentada de la logística de la empresa. Pero el significado de logística de empresa no es lo mismo para quien está en la fábrica, la figura comercial o dirección general. De manera que el primer punto a aclarar cuando queremos ser una compañía data driven, además de tener la cultura de los datos, es crear un diccionario de datos y que todo signifique lo mismo para todos. Logística, pues mira, para nuestra compañía la logística significa esto. ¿Resultados de ventas? Pues por resultados de ventas entendemos eso. Entonces, la primera capa y la primera capa que trabajamos siempre nosotros es un diccionario de datos, que todo signifique lo mismo para todos los perfiles de la compañía. Le llaman taxonomía de datos. Y obviamente, como dice Hans Rosling, ¿no? La idea es de ir a un número a la información y de la información pues, sacar algo que nos ayude a tomar decisiones, a comprender mejor. Y de hecho, la clave para tomar Data Driven Decisions es entender qué decisiones necesitamos tomar. Primero el proceso y luego el software, decimos en Pitaya. Pues bien, primero las preguntas y luego los datos o las respuestas. Entonces, tenemos una cultura de los datos, tenemos clara cuáles son nuestras fuentes de datos y qué decisiones debemos tomar. Y la pregunta de qué decisiones debemos tomar no es trivial porque, por ejemplo, imaginar que sois los propietarios o las propietarias de la botiga del Barça, ¿vale? Que está al lado del estadio. Y que tenéis un registro minuto a minuto de la asistencia y de qué personas asisten a vuestra tienda, ¿vale? Tenemos registro minuto a minuto. Y por el otro lado tenemos un registro diario de el tiempo en Barcelona, si llueve o no llueve. Si vosotros como managers de la tienda sabéis que el día que llueve viene menos gente, ¿vale? Y eso pues, es obvio, cada vez que llueve Barcelona se paraliza, entonces bien, llueve, hay menos gente en la tienda. Pero la dirección en Estados Unidos, cuéntale tú que llueve en Barcelona y que cuando llueve todo se paraliza. Entonces, bueno, pues oye, le voy a enseñar los datos de que día de lluvia, menos gente. ¿Qué pasa? Que tenemos el registro diario de lluvia y el minuto a minuto de la tienda. Desde un punto de vista de data, ¿para qué nos sirve tener el minuto a minuto de la tienda si solo tenemos un dato diario de lluvia? Solo podemos hacer un registro diario. Entonces, las decisiones no es cuestión solo de tomar las decisiones y de hacer las preguntas claras, sino también entender qué granularidad y qué detalle necesitamos de los datos. En ese contexto, cuando se plantean las preguntas, y aquí está la clave, hacer las preguntas adecuadas, vemos qué fuentes de datos, si hay esa cultura en la compañía, pero también qué nivel de detalle de datos necesitamos nosotros para nuestro caso. Y no solo hoy, sino también en el futuro. De hecho, comentaba un perfil muy potente a nivel tecnológico que predecirlo es todo, ¿vale? Ella trabaja con CEOs de grandes compañías exigentes y que no quieren saber qué va a pasar en los próximos 6 meses, sino los próximos 3, 5, 10 años vista. Entonces, predecirlo es todo, pero entender lo que sucede también. Entonces, en el momento en que nos planteamos tomar decisiones basadas en un uso intensivo de los datos, hay que definir lo que se llama el final escenario, que es qué escenario final de decisión necesito y qué datos me van a dar las respuestas adecuadas a esas decisiones.
Y es solo luego cuando empezamos a pensar en los softwares. Está claro que el software muchas veces es una fuente de datos, así que ya lo hemos planteado al inicio. Pero primero las preguntas, primero los procesos, primero los sistemas, primero la cultura y luego el software. Eso suena muy bien, ¿no? Primero el proceso y luego el software. Es verdad que hay softwares que nos ayudan a crear el proceso. Eso sería naif no tenerlo en cuenta. Pero el enfoque global estratégico es que primero hay que entender qué respuestas necesitamos, qué decisiones necesitamos tomar fundamentadas y luego vemos las fuentes y vemos a través de qué software lo visualizamos o lo vemos y entender que el software que nos sirve hoy no tiene por qué servirnos mañana. Y finalmente la implementación. Entonces, si quisiéramos ser una compañía data driven a partir de hoy, lo primero sería una buena cultura, entender nuestras fuentes de datos, qué detalle de datos necesitamos, tenemos, podemos obtener, qué decisiones debemos tomar, a través de qué softwares vamos a alimentar esas decisiones y implementarlo. Y aunque hablemos de data, para la implementación siempre hay detrás personas. Que eso nos abre el who. ¿Quién en las compañías va a incorporar los datos? Mirad, hace un tiempo, hará unos 10, 15 años, se entendía que cuando tú contratabas a una figura de marketing, esa figura de marketing lo sabría hacer todo. Es decir, una persona de marketing pues lleva las redes sociales, lo mismo diseña un banner, que hace la página web, que hace una newsletter, que escribe una nota de prensa y que es capaz pues, de gestionar la comunicación interna de la compañía. El marketing ha seguido como un proceso de especialización, ¿vale? Ahora tú buscas una experta o un experto en SEM, pero no le pides que te sepa hacer una nota de prensa. Y cuando tú contactas a una agencia de prensa, no le pides que sepa hacer SEM. Entiendes que hay distintos perfiles de marketing, ¿no? O la gente que lleva el SEO, la diseñadora o el diseñador gráfico, programador o programadora web. Es decir, es un sector que antes era como una pelota enorme que caía en la mesa de alguien, pues todo en tus manos, y mediante la digitalización y cómo ha ido evolucionando, entendemos que hay distintos perfiles. Pues bien, con Data sucede un poco lo mismo. Salió el DD, parece que hay pues, la persona de los datos en la compañía, pero cada vez y cada día salen distintos perfiles, cada uno más especialista. Entonces, como figura directiva, para ser data driven, el primer paso es entender, bueno, qué perfiles hay sobre la mesa y qué hace cada uno de ellos. El que es como el portavoz de los datos es el Data Translator. Le llaman traductor de datos y es un perfil. Y como dice Alberto Arias, que es nuestro Data Specialist en Pitaya, ¿no? Es un perfil de business y datos, es decir, alguien que conoce perfectamente el negocio, habla el lenguaje empresarial y tiene una aproximación, un background ligeramente también del lenguaje tecnológico. Entonces es capaz de ser quien traduce las necesidades de dirección a los perfiles más técnicos de data y por el otro lado es capaz de traducir el lenguaje de data para que lo entienda dirección. Data Translator es el núcleo o es la figura, el rol entre dirección y los perfiles más tecnológicos de la compañía. Sería como el traductor de Google, pero con datos. ¿Vale? Ese es un perfil. Otro perfil es el Data Engineer. Los Data Engineer lo que se encargan o su foco es que los datos estén listos para analizar. Están más enfocados a tecnologías de información, a mantenimiento de sistemas. Entonces, su foco es construir los repositorios de datos en bruto, ¿vale? Y recoger, transformar y preparar los datos para analizar. Serían como los recolectores de datos, ¿vale? Son los que recolectan los datos y los dejan limpitos y listos para que se puedan analizar. Son más perfiles informáticos que matemáticos, ¿vale? Entonces tenemos Data Translator, que es
los traductores de datos entre dirección y perfiles más técnicos. Data Engineer, que son los que recolectan los datos y los dejan listos para analizar. Estos serían los que plantan la lechuga y lo ponen dentro de la bolsa lista para consumir, ¿vale? Pero no la consumen ellos. Está el perfil de Data Manager, que su finalidad es que esté todo controlado, es decir, tiene un ojo siempre puesto en que el proceso y lo que estamos haciendo con los datos sea lo más eficiente posible. Entonces, garantiza que se están almacenando, que hay protocolos y que los datos estén seguros, ¿vale? Entonces, Data Engineer son los encargados de recolectar esos datos, procesarlos, crear los sistemas y dejarlos listos para analizar. Y Data Manager es el que se encargaría de que todo este proceso se esté llevando a cabo siguiendo unos protocolos, con seguridad, que están bien almacenados y obviamente que todo el proceso de datos se hace de la forma más eficiente posible. Tenemos también el Data Steward, que son los que dicen, vale, pues ahora sabemos pues, qué son los datos, cómo los tratamos. Ellos son, o ellas, las embajadoras o embajadores de datos en la organización. Son como por un lado, los guardianes, ¿vale? Se encargan de que los datos que estamos extrayendo sean de calidad, que estemos cumpliendo las políticas de publicidad, que haya una correcta comunicación entre todos los departamentos, que 2 departamentos no estén trabajando en lo mismo. Sería como esa visión transversal puesto en el foco en la calidad de los datos, comunicación entre departamentos, ¿vale? Viendo incompatibilidades de formato, pero también tiene una labor pedagógica. Es decir, es quien forma o educa a los empleados y a las empleadas en el uso del dato. Sería como, por un lado, una visión global y por el otro, didáctica, ¿vale? Data Steward. Está el Business Analyst, que en realidad ha estado siempre, ¿vale? Un analista de negocio, pues es la figura que ve el negocio y piensa constantemente cómo mejorarlo, cómo hacerlo más óptimo, cómo mejorar los procesos. Y obviamente en función de eso, pues entrega informes a gerentes o partes interesadas. Pero el Business Analyst está en el mundo data porque necesita datos, es uno de los perfiles más beneficiados de los datos. Y tenemos también los Data Scientists, que dicen, pues ahora se buscan muchos Data Scientists. Bien, ellos son más el perfil de matemáticas, estadística, física, y son los que cogen los datos de los engineers, ¿vale? Que se han encargado de recolectar, de que estén preparados y que estén disponibles, y se encargan de analizarlos. Son el perfil que crea algoritmo, ¿vale? Que busca en esos datos las respuestas que gerencia necesita tener o otras áreas de la organización, ¿eh? Puede ser marketing, puede ser compras, puede ser producción. Entonces, son perfiles, scientists son más perfiles más cercanos a las matemáticas, la física o la estadística, y engineer más cercanos a los sistemas y a la tecnología. Y por último, un perfil que está ganando relevancia es el Data Artist. Entendido como el perfil que es capaz de ver pues, todos los datos, todo lo que ha generado los Data Scientists, ¿vale? Es capaz de cogerlos y ver o hacer aquellas preguntas que nadie está haciendo. Son perfiles más creativos, no tiene por qué tener un background tecnológico, pero ha de tener esa capacidad creativa, analítica, ¿vale? Entonces, es capaz de ver todos los datos que tenemos y detectar, pues encontrar diamantes, obviamente, diamantes de información, una información que quizás se está obviando, de plantear nuevas preguntas. El Data Artist es como el que pone la cerecita final a todo el proceso de data. Dicho esto, la pregunta habitual es plantear, bueno, muy bien, Data Driven, sabemos los elementos y ahora, pues, ¿por dónde empezamos? Pues bien, de hecho, empezamos por el modelo futuro presente, es decir, si hoy queremos ser una compañía Data Driven, lo primero es analizar la cultura de nuestra compañía y actualizarla, ajustarla, institucionalizarla para que se traslade a todos los departamentos,
analizar cuáles son nuestras fuentes de datos y qué granularidad, nivel de detalle de esos datos necesitamos. Crear un diccionario de datos, que todo signifique lo mismo para todas las personas de la organización, ver qué decisiones hemos de tomar y qué software nos van a dar esas respuestas y implementarlo. Y para implementarlo, pues necesitamos distintos perfiles, como Data Translator, que es ese intermediario entre dirección y los perfiles más tecnológicos, los ingenieras de datos, que son los encargados de encontrar esos datos, sacarlos y dejarlos limpitos, ¿vale? Esa bolsa de ensalada, ¿vale? Lista para consumir. Eso no es muy sostenible, ¿eh? Pero lo veo de vez en cuando por ahí. Los científicos de datos, que son los capaces de coger esa bolsa no sostenible de ensalada, ¿no? Y sacarle provecho y preparar el plato, ¿vale? Preparar esos datos y esos algoritmos, sacar la información. El Data Manager, que es el que se encarga de que se esté haciendo todo de todos los procesos siguiendo unos protocolos, siguiendo una calidad y una seguridad. Data Steward, que es el que se encarga de que entre departamentos hablen el mismo idioma, no se dupliquen procesos, se tengan datos compatibles. El Data Artist, que es quien se encarga cuando ve el global, pues de sacar esos diamantes, esas perlas de información. Y Business Analyst, pues que siempre ha habido Business Analyst, los CEOs y las CEOs de organizaciones son grandes analistas de negocio, pero ahora pueden beneficiarse de esos datos. Dice Satya Nadella, CEO de Microsoft, que su industria dice no respeta la tradición, respeta la innovación. Es una muy buena quote para empezar a introducir la cultura de datos en la compañía. Y bien, pues hasta aquí la exposición. Muchas gracias por vuestra atención y abrimos el debate si hay alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, gracias Verónica por la exposición. Y un caso, mientras miramos y damos tiempo que planteen preguntas, voy a lanzar la encuesta, que son 3 preguntas muy rápidas para conocer la opinión sobre el webinar. Y después pasamos a leer las preguntas que yo, si no me equivoco, creo que en el correo hemos recibido alguna. Sí, tengo un par de preguntas en el correo. Vamos a ver, muy bien, pues mientras tanto recordar que las preguntas las podéis hacer por el chat o por la opción de preguntas y respuestas de Zoom también, ¿vale? Vamos con la segunda pregunta. Muy bien, y por último, y ya estaríamos con esta. Muy bien, pues vamos a mirar las preguntas que tenemos en el correo y vamos a ver la primera. Bueno, mira, tenemos aquí antes en el chat una. ¿Podrías dar algún ejemplo, explicar una historia real de alguna empresa que esté haciendo este camino hacia el data driven y las dificultades más típicas que se pueden encontrar en este proceso? Muy bien. Sí, por supuesto. Mirar, hay varios ejemplos de varios sectores, pero quizá podemos poner a una compañía, por ejemplo, del ámbito industrial, ¿vale? Entonces, están en ese proceso. La primera barrera que suelen encontrar es a nivel, o que encuentran, es a nivel de cultura. ¿Vale? Suele haber siempre unas partes de la organización, en este caso en concreto, ¿no? Hay unas partes de la organización
que están muy comprometidas, ¿vale? Con los datos, con la nueva información, con tirarlo adelante, con la innovación. Y luego hay otra parte que no está tan convencida o lo percibe como una amenaza o le suena lejano a su día a día de trabajo. Entonces, normalmente la barrera número 1 es unificar a todas las personas de la organización para que entiendan y plasmen esa cultura digital. Ese suele ser uno de los primeros encuentros, aunque siempre parte, es decir, no hay data driven si dirección no lo ve claro, ¿vale? Entonces, obviamente, primero es la dirección lo ve claro de esta compañía, pero es un poco evangelizar y a convencer a todas las personas de la empresa, ¿no? que eso es bueno. Ese es el primer punto. Encontramos también como principales retos a veces el histórico, es decir, hay, en este caso concreto, ¿no? Pues se han ido implementando a lo largo de los años, una compañía que lleva más de 30 años en el mercado, consolidada, pero que ha ido implementando distintos softwares y distintas maneras de recopilar los datos. Entonces, el punto de partida es a veces un poco irregular, porque no podemos obtener los datos de los procesos anteriores que ha sucedido y en muchos casos, aunque se han ido recogiendo datos, no se han plasmado, no se han almacenado, no se han guardado. Entonces, la prioridad número 2 suele ser formar a los equipos y a las personas en la gestión de datos. No solo cómo lo conseguimos, sino cómo tramitarlo, cómo trabajar con él para que esté plasmado y ahí pues, poder empezar a hacer el trabajo de análisis. Y una vez está ese análisis plasmado, es sacar el provecho y hacer las preguntas adecuadas a los datos. ¿Vale? Esos son un poco los 3 retos. Diría que es la cultura, ¿vale? El ajustar el histórico de datos y luego el hacerles las preguntas y ser suficientemente creativas y creativos en hacer las preguntas para que nos den las respuestas adecuadas que estamos buscando. En base a esto que has comentado, entiendo que lógicamente no se trata, entre otras cosas, evidentemente, pero en la parte más técnica no se trata de sustituir los softwares que tú tienes, las herramientas que tú tienes, sino complementarlo seguramente con alguna herramienta nueva que te ayude a analizar y a extraer esos datos. No se trata de sustituir software, ni mucho menos. Lo que tienes en la empresa es válido perfectamente, ¿no? ¿Entiendo? Exacto. Sí, es muy buen apunte. De hecho, si lo que tienes ahora está ahí porque ha funcionado hasta ahora. Entonces, habitualmente todo lo que se ha hecho hasta ahora está bien y es válido porque ha llevado a la empresa hasta donde está. La cuestión es dónde queremos estar en el futuro. Entonces, ahí sí que pues puede haber algún ajuste. Pero la prioridad siempre es sacar provecho de lo que tenemos, porque cualquier cambio pues requiere más tiempo. Entonces, siempre hay quick wins o cosas que podemos conseguir desde ya con lo que tenemos. Perfecto. Pues vamos a mirar las preguntas que hemos recibido por correo. Que aquí uno nos dice que en alguna de tus diapositivas que has hablado de muchos perfiles profesionales alrededor de los datos. Y claro, pregunta si una pyme realmente puede asumir todos los costes que representa este cambio, este camino para convertirse en una empresa data-driven, o realmente esto está más, de alguna manera, más reservado a grandes corporaciones. Pues es una muy, muy buena pregunta, porque de hecho pone encima de la mesa una realidad con la que lidian muchas figuras directivas, ¿no? Decir, bueno, pues esto está muy bien, pero se lo dejamos a Telefónica y se lo dejamos a grandes compañías. A lo que respondería que, por supuesto, una pyme puede ser data driven, ¿vale? Puede beneficiarse de ello. Y en cuanto a perfiles, está bien pues, saber que hay varios perfiles, pero lo ideal siempre es entender qué tipo de perfil necesitamos nosotros ahora por nuestras características, o si ha de ser un perfil interno o podemos contar con alguna consultora o una potenciadora que nos ayude a hacer una primera implementada, a entender
realmente si esto tiene sentido o no para nosotros y ver qué perfil de todos los que hemos visto necesitamos incorporar. Pero los datos están ahí y una pyme también genera mucha cantidad de datos y les puede sacar mucho provecho. Entonces, por supuesto, es para pymes, pero a veces pues, el camino tradicional no es hacer pues, un gran fichaje o fichar todo un equipo de datos, sino comprender cuál es la situación, en qué punto estamos, qué respuestas necesitamos nosotros y a veces dicen, ¿no?, que esto no es muy popular, pero a veces siempre que pensamos en algoritmos, pensamos como en grandes cosas y con un Excel puedes hacer un algoritmo, ¿vale? Al final no es más que una fórmula o un conjunto de procesos que se pueden programar en un Excel. Pero es muy, muy buena pregunta. Sí, si no acabo de contestar o alguna, pues me decís. No, yo entiendo que sí. Y yo ahora como desde cámara complementaría preguntando cómo Pitaya puede ayudar a una pyme, a una gran empresa realmente en este proceso. Sería... Pues eso también es muy buena pregunta. Sí, Pitaya, concretamente nosotros somos una potenciadora de negocio y lo que tenemos son soluciones específicas que dan respuesta a necesidades concretas de las organizaciones. Para empresas que quieren ser data driven, ¿vale?, y pymes también que quieren ser data driven, tenemos un producto que se llama Data Date, que es cita de datos, que precisamente hace este proceso, ¿vale? Hay una primera fase donde vemos la cultura, fuentes de datos, granularidad, qué decisiones tenemos que tomar. Una segunda fase donde planificamos todos los ajustes que necesitamos hacer a nivel de compañía o de empresa o de pyme para sacar esas conclusiones y luego lo implementamos, ya sea pues lo implementamos nosotros o buscamos algún perfil dentro de la organización que esté familiarizado o que tenga inquietud de los datos y le acompañamos para hacer esa transformación. Entonces, concretamente, Pitaya, pues tenemos un producto que se llama Data Date, que está orientado a entrar como una empresa buena, pero pues que de momento tenemos nuestros Excel o nuestros softwares y funcionamos bien, y salir Data Driven. También transmitir que de Data Driven pues es uno de nuestros productos, ¿no? Pero siempre está la versión 1.0 y la 2.0. 1.0 es aprovechar los datos que tenemos nuestros, ¿vale? Y ahí, con los datos hacer crecer nuestro negocio, sería Data Date versión 1, pero el Data Date versión 2 sería hacer negocio con esos datos, ¿vale? Es decir, empresas que nos dicen, no, es que yo no solo quiero los datos para mí, sino quiero sacar esos datos sobre mis clientes y tener más información de ellos que ellos mismos y poderles aportar, que es lo que se llama pues la productización de los datos, es hacer productos con esos datos. Y eso ya abre la puerta pues, a nuevas líneas de negocio, nuevas alternativas. Y obviamente por redondear la pregunta, cualquier solicitud de información o de cómo trabajamos o ver si aplicaría a vuestra compañía, y es ahora el momento, porque a veces aplica pero no es el momento, pero ver si realmente el momento os podemos ayudar o no, pues no dudéis en escribirme un correo y lo estudiamos. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta que nos hace David Aránega, que nos dice de todos los perfiles que has descrito en tu ponencia, dice qué agrupaciones se pueden hacer para empezar con un departamento de datos menos numeroso. Por ejemplo, si el analista y el traductor podrían ser la misma persona. O sea, no es, y esto se concreta en estos dos, pero entiendo que esta pregunta sería extensible para otros perfiles si realmente pueden ser perfiles no tan especialistas, sino pues algo que más que entiendan lógicamente el negocio y de lo que estamos hablando, pero que no es necesario 6 perfiles, sino... Claro. Sí, es muy inteligente el planteamiento, decir, bueno, vale, ¿y cómo afinamos, ¿no? ¿Por qué perfil empezamos? Pues bien, a nivel, o sea, puede haber un perfil de data que sea multidisciplinar, ¿vale? Es decir, que no sea solo matemático o solo negocio, ¿vale? Puede ser un perfil más, pues un poco más abierto. Sí que la clave, o sea, lo que sí que debe tener es ser un data translator, es decir, entender, para empezar, es ser capaz de entender las necesidades del negocio y saber qué posibilidades nos pueden ofrecer los datos.
porque si empezamos por un perfil pues, que es exclusivamente técnico, puede faltar esa comunicación con el negocio, que también puede suceder que dirección sea un buen data translator, y que diga, pues oye, pues yo con técnico porque a nivel de dirección ya hago ese lenguaje. Pero el rol o la figura esencial es un data translator y que sea capaz también de traducir, conoce el business y conoce qué posibilidades, pues conoce un poco los softwares de visualización de datos, fuentes de datos, está un poco familiarizado con ello. Porque ese data translator también puede ser capaz de detectar, oye, pues mira, para esto tan específico necesitamos un especialista en Tableau, ¿no? Pues que es uno de los softwares de visualización, o en Power BI, y puede ayudar a dimensionar esa área. Se remarcaría el rol, si hay que tenerlo como interno, luego también entender que se puede externalizar, ¿no? Que puede ser un interim o tenerlo puntualmente unas horas, un tiempo para tirar adelante. Perfecto. Y luego ya tenemos otra que, a ver, habla que evidentemente que ahora estamos en un mundo que todos son alrededor de los datos y todos son siglas, términos nuevos. Dice, ¿qué diferencia hay con el Big Data? Pues el Big Data nace de, o sea, antes para sacar datos, pues imaginaron, ¿no? Pues de un ordenador teníamos unos datos y un ordenador para procesarlo. Entonces, la cantidad de datos que podía procesar ese ordenador era limitada. ¿Vale? Es decir, podía procesar gran cantidad de datos, pero de manera limitada porque, claro, pues tardaba sus horas. Entonces, el Big Data, por ponerlo de una manera como muy metafórica, lo que hace es que fue capaz de conectar la capacidad de procesar datos de más de un ordenador, de múltiples ordenadores, de manera que de una tirada en un minuto la capacidad de procesación de datos era altísima. Así es un poco el origen del Big Data. Entonces, el Big Data es la capacidad o es la disciplina que es capaz de coger una gran cantidad de datos y procesarlos en poco tiempo, incluso en tiempo real. Y de ahí darnos conclusiones. El Big Data, en principio, el valor que tiene no es la particularidad del dato o la individualidad, es decir, no importa quién soy yo, sino el volumen. El Big Data aplica especialmente a multinacionales o a grandes compañías porque tienen pues, una base de datos de usuarios o de interacciones que necesitan de esa inteligencia, digamos, o de ese procesamiento masivo de datos en poco tiempo. Entonces, Big Data es una disciplina que está allí y que lidera el cambio, ¿no? hacia ese data driven. Para una compañía que no tiene una capacidad de procesar una gran cantidad de datos, pues el Big Data está allí, yo estaré allí esperando cuando seamos una multinacional, ¿no? Pero no es necesario aplicarla a nuestra compañía. Pues una industria muy especializada que tiene 200 clientes, pues no necesita Big Data para ser data driven. Big Data es esa disciplina y ser data driven es coger datos, beneficiarse y sacar conclusiones. A veces los datos son Big Data y a veces pues no. Y a veces no. A veces están en el Excel. Sí, sí, es cierto. Muy bien, pues creo que no tenemos ya más preguntas. Muy bien. Por lo tanto, pues agradecer a todos los asistentes al webinar su presencia, a ti, Verónica, por la ponencia y recordar a todos que entiendo cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, te la puede hacer llegar a tu correo electrónico. Lo mismo que si alguien quiere solicitar la presentación o el vídeo de esta sesión, pues se lo puede hacer a veronica@pitayabusiness.com y nada, por mi parte, pues nada más, dar las gracias y hasta la próxima. Pues sí, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos y todas, ha sido un placer y como muy bien indica José Antonio, pues quedamos a vuestra disposición, aquí tenéis mi correo electrónico, también estoy muy activa en LinkedIn, entonces también podéis escribir por allí y será un gusto entrar en contacto. Muchas gracias. Gracias.